Bien, pues vamos a iniciar con la plática de fisiología del sistema digestivo, en donde veremos las generalidades del mismo y el esófago. Sabemos que el aparato digestivo suministra al organismo un aporte continuo de agua, electrolitos, vitaminas y nutrientes, esto a través de la vía oral normalmente, y los productos que consumimos para ser aprovechados por las células tisulares deben ser transformadas en moléculas simples, es decir, de moléculas mayores, irlas dividiendo, haciéndolas unas moléculas medianas, y de tal manera que deben ser muy simples en su expresión para que puedan ser absorbidas, y esto lo lleva a cabo el sistema o el aparato digestivo. Este mismo es un sistema enrollado de 6 a 9 metros de largo, inicia en la boca y termina en el ano. Mediante métodos químicos y mecánicos y neuroendocrinos es como se lleva todo este proceso de digestión de los alimentos que ingerimos hasta obtener sus nutrimentos o sus mínimas expresiones, como anteriormente lo había comentado. Bien, tenemos en todo lo que es el sistema digestivo órganos que por sí mismos lo conforman y órganos accesorios. Aquí podemos ver en la diapositiva en color azul los órganos que lo conforman. Como vemos, es la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, intestino grueso y el ano. Son los órganos que conforman al sistema digestivo. Pero hay órganos accesorios, órganos que auxilian precisamente a todo el sistema para poder llevar a cabo todos los procesos que hemos mencionado, como lo son las glándulas salivales, los dientes, ¿de acuerdo? Si vamos en orden de arriba hacia abajo, serán los dientes primero, después las glándulas salivales, el hígado, que es una glándula, vamos a verlo posteriormente, la vesícula biliar, el páncreas. Esos son los órganos accesorios del sistema digestivo. Ahora, las funciones en general que va a llevar a cabo el sistema es la ingestión, que es la acción de introducir alimentos y agua a la boca, ¿de acuerdo? O líquidos. Después de su ingestión va a haber una secreción estimulada precisamente por este proceso de ingestión, donde actúan jugos gástricos y saliva. Hay más, vamos a verlos más adelante, y después va a llevarse a cabo un proceso de mezclado y propulsión, llevado a cabo por la motilidad a través del sistema muscular que contiene todo el aparato digestivo, y ayudado a través del peristaltismo. Se va a llevar a cabo la digestión, es decir, la hidrólisis de las moléculas, y posteriormente esas deben absorberse, que es el paso de las moléculas a través de las células intestinales hacia las células tisulares. Una vez que se llevó a cabo todo este proceso de absorción de nutrientes, viene el proceso de la defecación, que es la eliminación de los desechos indigeribles o que no se ocupan en nuestro organismo, y lo hacemos a través de las heces. Ahora bien, en el sistema digestivo, a través de todo su trayecto, hay segmentos que regulan el flujo del sistema digestivo, llamados esfínteres. Y entonces, de esta manera podemos dividirlos o podemos nosotros ubicarlos. Por ejemplo, es el esfínter esofágico superior, aquí lo señala la imagen, ¿de acuerdo? El esfínter esofágico inferior, que es el contacto del esófago y el inicio del estómago, ¿de acuerdo? Hay un esfínter pilórico aquí, que es en la terminación precisamente del estómago, el inicio del el intestino delgado, en este caso duodeno. Después hay otro esfínter iliocecal, como le dice su nombre, donde inicia el intestino grueso, ¿de acuerdo? Colon ascendente, y aquí estaría terminando nuestro intestino delgado. Y el esfínter anal, constituido de un esfínter externo y de un esfínter interno. Muy bien. Ahora, las glándulas que están presentes en todo el tubo digestivo son glándulas secretoras de moco, ¿de acuerdo? Que se encuentran desde la boca hasta el ano. Son glándulas, algunas de ellas microscópicas, que se encuentran en todo el trayecto. Hay glándulas asociadas, como las que ya comentamos, como las salivales, también el páncreas exócrino y el hígado. Y hay glándulas secretoras de enzimas digestivas, que estas inician desde la boca hasta el íleon. Muy bien.
Normalmente, para que nosotros podamos tener un estímulo de esta secreción glandular, para que esas glándulas puedan secretar su contenido, se hace a través del sistema nervioso. Y entonces tenemos que el sistema nervioso simpático actúa cuando hay una producción copiosa de secreción glandular a través de la disminución del flujo sanguíneo por medio de vasoconstricción. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente debe haber un equilibrio entre el sistema nervioso parasimpático, ¿sí?, que aumenta la velocidad de secreción, es decir, estimula que nuestras glándulas mucosas secreten su contenido. Y entonces, cuando hay una excesiva cantidad de estas, o se requiere de ya no se lleva a cabo esta producción, entonces entra en acción el sistema nervioso simpático. De esta manera regularía a través de la disminución del flujo sanguíneo la producción del contenido de estas glándulas. Por su parte, el sistema nervioso parasimpático, en lo que se trata de, o a nivel de la parte proximal del sistema digestivo, va a estar inervado por el sistema glosofaringeo o nervio glosofaringeo y el nervio vago, el par 10, el craneal. ¿Qué van a hacer estas estimulaciones nerviosas? Bueno, lo van a hacer a través de las glándulas, o van a estimular a glándulas salivales, glándulas esofágicas, glándulas que están en el estómago o gástricas, también en el páncreas, y las células de Brunner, que más adelante vamos a verlas, que se encuentran en el duodeno. Y a nivel de la parte distal, ¿de acuerdo?, a través de los nervios pélvicos, se estaría inervando el intestino grueso. En la siguiente imagen vamos a ver lo que es una célula glandular, donde vemos aquí su membrana, ¿de acuerdo?, citoplasma, sus organelos intracelulares. Al lado de esta está el capilar, y entre este capilar, el espacio intersticial, se encuentra la estimulación o las terminaciones nerviosas o las fibras nerviosas que van a estimular a esta célula glandular. Una vez que lo hacen, entonces a través de la ayuda del calcio, ¿de acuerdo?, se va a estimular que los gránulos decimógenos o gránulos que ya contienen una sustancia prefabricada, en este caso puede ser alguna secreción o alguna mucina, ¿sí?, alguna sustancia, e incluso hasta pueden ser hormonas, ya se encuentran prefabricadas, y entonces viene la secreción a través de este estímulo, y por exocitosis sale al espacio intersticial la sustancia que contenga esta célula, ¿de acuerdo? Va a ser a través de esta estimulación del sistema nervioso. Ahora, en general, nuestro sistema digestivo tiene una anatomía fisiológica que va desde el esófago, o la parte terminal del esófago, pasa por el estómago hasta el intestino. Entonces comparten ciertas características similares, van a tener sus diferencias de acuerdo al área donde se encuentren, pero en general podemos ver en esta imagen que es un corte que en medio vemos la luz del intestino, o la luz del tubo, en este caso, por hablar de una manera llana, pero es un tejido. Y entonces de adentro hacia afuera vemos que aquí está la luz intestinal, y de inmediato hay un revestimiento aquí que es la mucosa, ¿de acuerdo? Todo esto, perfecto, es epitelio. Muy bien, este epitelio va a tener una submucosa, y vemos que va a tener después de esto una capa muscular que se llama muscularis mucosae, porque está debajo de la mucosa. Posteriormente, si seguimos, existe otro espacio, donde en este espacio es la submucosa. Dentro de la submucosa van a encontrarse estructuras del sistema nervioso, como el plexo nervioso de Meissner y el plexo nervioso mientérico, ¿de acuerdo? Estos dos plexos van a formar en conjunto el sistema nervioso entérico. Es un sistema nervioso intrínseco, es decir, tiene cierta automaticidad para darnos a entender. Este va a funcionar de acuerdo a estímulos de estiramiento. Cuando hay aquí ya un bolo alimenticio, entonces se detecta esta dilatación del tubo, y se activan esas terminaciones nerviosas para llevar a cabo una contracción muscular y un movimiento. También lo vamos a ver más adelante. Y entonces este sistema nervioso entérico es intrínseco. Perfecto, si seguimos vemos que hay otra capa más gruesa, que es músculo longitudinal, ¿de acuerdo? Es otra capa muscular para precisamente llevar a cabo todos los movimientos de peristalsis. Y
posteriormente hay un revestimiento que sería la serosa, que será la última capa. Entonces, esto es lo que por lo general podemos encontrar en el tubo digestivo. Ahora, si hacemos una proyección más o menos aquí en la submucosa de los plexos que estábamos hablando, vamos a tener que aquí abajo en esta imagen está el epitelio. Aquí estaría la luz del tubo. Bien, este epitelio contiene neuronas, o existen neuronas que inervan, que son neuronas sensitivas y van a proyectar su mensaje. ¿De acuerdo? Cuando son estimuladas envían un mensaje y hay dos vías. Una vía que es larga, ¿sí? Y otra vía que es corta. ¿En qué consisten? La vía corta consiste en que se va a estimular, como les decía, en la submucosa, el plexo de Meissner, ¿de acuerdo? Aquí lo está representando esta imagen, y se va a estimular también por esta vía corta el plexo mientérico. Van a responder de inmediato estos dos plexos, lo que le va a dar, como les comentaba, cierta automaticidad aquí, por llamarlo así, al intestino, cuando existe una distensión del tubo o de la luz del tubo, y entonces al estimularse vamos a tener una respuesta. Esta inervación intrínseca consiste en que, por ejemplo, el plexo de Meissner va a actuar sobre los movimientos de la contracción muscular, sobre la peristalsis. Recuerden que este plexo tiene contacto con la muscularis, y en el caso del plexo submucoso o de Meissner controla la secreción intestinal de glándulas, el flujo sanguíneo local y la contracción de músculo submucoso. Entonces, eso genera movimiento a nivel de la submucosa, ¿de acuerdo? Y a través o a nivel de la capa muscular longitudinal que habíamos hablado, que tiene contacto con el plexo mientérico para tener o generar un movimiento. Y entonces esta es una vía corta, pero existe también una vía larga, es decir, esta información se integra a nivel central y a nivel de los ganglios prevertebrales, la médula espinal y en el tronco del encéfalo se recibe esta información, y entonces a través del sistema nervioso simpático y parasimpático, que esta es una inervación extrínseca, ¿de acuerdo? Porque se está integrando, va a nivel central. Entonces es una inervación extrínseca, a diferencia de la intrínseca que les había comentado, que es el plexo mientérico y el plexo submucoso, que se encuentra aquí mismo, en el tubo o en la estructura histológica del tubo digestivo. Y entonces, hablando de la inervación extrínseca, se lleva a cabo la respuesta de esta sensibilidad que se ha integrado. Y entonces a nivel del sistema nervioso simpático va a haber una respuesta, como lo estamos viendo, a través también del plexo mientérico, del plexo submucoso, también en los vasos sanguíneos, y en el parasimpático también hará lo mismo. Y de acuerdo al neurotransmisor que contengan estos dos, se va a llevar a cabo la respuesta en la célula efectora. Bien. Vamos a ver que el ingreso de los alimentos a la cavidad oral lo hacemos a través, o se lleva a cabo como primer paso, la masticación. ¿Cuál es el objetivo de la masticación? Formar pequeños fragmentos de manera mecánica, ¿sí? A través de la trituración. Para eso necesitamos de las piezas dentarias. Y entonces, con ayuda de los músculos masticadores como el massetero y el temporal, se lleva a cabo este proceso de trituración, ¿de acuerdo? Y con ayuda y la estimulación de las glándulas salivales, que pueden ser microscópicas, como les comentaba, y macroscópicas, entonces se lleva a cabo todo este proceso de masticación, de trituración, y empieza a llevar a cabo ya ahí la digestión de ciertos a través de ciertas enzimas, que ahora lo vamos a ver, para empezar a cortar, por decirlo así, o para poder hidrolizar ciertos enlaces de los alimentos que estamos ingiriendo en este momento. Bien, vamos a un acercamiento y vamos a ver que entonces las glándulas salivales que tenemos son microscópicas, que están en base a su localización, son palatinas, ¿de acuerdo? En el paladar, linguales, bucales y labiales. En toda esta área se encuentran y son microscópicas. Y las glándulas macroscópicas son la parótida, ¿sí? Que se encargan del 25% de la secreción salival, la submaxilar, que se encarga del 70% de esta secreción, y la sublingual, con un 5%. Entonces aquí vemos que la submandibular es de la glándula que más secreción aporta a este nivel. Ahora, si hacemos otro acercamiento, nosotros vamos a ver que una glándula salival consta de acinos, que aquí está para la producción
o la secreción primaria, así que es una producción o una secreción idéntica al plasma, porque aquí de manera lateral tiene una continuidad con arteriolas, ¿de acuerdo? Y la arteriola contiene todas las sustancias o contiene la materia prima para la producción de su secreción o de la saliva. Entonces aquí se empieza a formar en los acinos, vemos que hay varios acinos, ¿de acuerdo? Imaginemos que es como si fuera el sistema respiratorio, donde aquí hay sacos alveolares, pero bueno, en este caso son acinos, y van a vertir su contenido en estos ductos que ustedes ven en la imagen. Cuando la secreción primaria de estos acinos es muy parecido a la del plasma y va pasando por esos ductos, se va transformando o se va cambiando, hay un intercambio. Se va perdiendo sodio y cloro, algunos electrolitos, pero se reincorpora potasio y bicarbonato. De esta manera cambia su constitución, cambia su contenido, su forma en este caso, porque también la consistencia es diferente cuando están en los acinos y cuando pasan por los ductos para ser secretada. Y entonces ya tenemos aquí la saliva como tal. Ahora, la saliva, su contenido es el siguiente: 99.5% es de agua, ¿de acuerdo? Y el 0.5% es de solutos. Tiene todavía algo de sodio, pero ya vimos que contiene más potasio, contiene algo de calcio, cloro y bicarbonato. Vean, aquí es muy importante el bicarbonato, porque entonces nos va a ayudar a tener un pH que nos proteja de la acidez. Hay otros solutos como las enzimas alfa-amilasa, que se llama o se conoce con el nombre de tialina. Esta enzima va a empezar a hidrolizar los enlaces alfa 1,4 de los hidratos de carbono, de los carbohidratos que ya estamos ingiriendo. Contiene lisosimas, ya empieza a haber aquí también presencia del sistema inmunológico a través de estas y de la IgA, de la inmunoglobulina A. Es ligeramente alcalina, como les comentaba, con un pH aproximado de 7. Es hipotónica con respecto al plasma, por lo que comentamos anteriormente en la imagen, y se produce al día aproximadamente de 1 a 1.5 litros. Entonces, por eso es importante la hidratación. Y aquí, pues bueno, en esta imagen podemos ver las diferentes funciones de la saliva, que contiene mucinas para lubricar, ¿verdad? Lubricar el alimento, lubricar la cavidad. Enzimas digestivas como alfa-amilasa, lipasas, que no es muy potente a este nivel esta lipasa, es más potente la del páncreas, proteasas para empezar a digerir proteínas, y contienen todos los agentes antibacterianos que hemos comentado, así como las inmunoglobulinas. Contiene bicarbonato, fosfato y electrolitos que ya habíamos comentado anteriormente. Y entonces este pH también nos ayuda o nos protege de la acidez gástrica cuando padecemos de reflujo o cuando hay un reflujo. El pH que genera la saliva neutraliza al que viene del estómago por este proceso de reflujo. Ahora, ¿cómo se estimula? Hay estimulaciones de la secreción salival de la siguiente manera. Hay reflejos condicionados, que es la fase cefálica, ¿de acuerdo? Que se va a llevar a cabo el de la integración de los estímulos que se están llevando a través de los sentidos, que es el olfato, el gusto, el sonido, ¿de acuerdo? Porque cuando estamos escuchando a lo mejor que están haciendo algo, por ejemplo algún alimento, pues con el simple sonido de los tacos de suadero se antoja. Entonces, y a través de la vista, ¿qué va a hacer esto? Bueno, se va a integrar esta información, y entonces a través del núcleo salivador que se encuentra en el bulbo raquídeo, y a través de la inervación parasimpática, a través de esta transducción de la señal que se integró, vamos a producir a través de la glándula parótida, estimulada por la acetilcolina, a través del nervio glosofaringeo, la hipersecreción salival, ¿de acuerdo? Y a través del ganglio submandibular, o que es el nervio facial, que es un neurotransmisor, como comentamos, es la acetilcolina, porque es el sistema nervioso parasimpático. Entonces se va a estimular la glándula submandibular, va a haber hipersecreción de la saliva, como le comento, y va a haber efectos sobre la secreción acinar, que habíamos comentado en la glándula salival, y la vasodilatación. ¿Por qué vasodilatación? Para que todo lo que contiene, en este caso la arteriola, suministre agua, suministre electrolitos y lo que necesita, en este caso el acino, para producir de un inicio la saliva, y que posteriormente a través de los conductos se va transformando y va cambiando, como lo hemos comentado en diapositivas anteriores. Bien, hasta aquí lo vamos a continuar con son las generalidades. Vamos a continuar con el esófago. Quiero ver si podemos regresarme. Bueno, ok, ahí lo dejamos.
Ya que también, bueno, en la diapositiva anterior, el miedo, la falta de sueño o el insomnio disminuye la producción de la saliva, de la secreción salival. Entonces son factores que disminuyen su secreción, tanto el sueño como, más bien, la falta de sueño, como así el miedo. Ahora, vamos con el esófago. En el esófago ya vimos, bueno, anteriormente que primero se llevó a cabo la masticación, ¿sí? Y después de la masticación, de esa trituración, viene la deglución. Como vemos aquí en la imagen, es la primera fase, la fase bucal o fase voluntaria. Entonces, en esta fase estamos viendo aquí órganos como la lengua, ¿sí? El paladar, y aquí está el alimento que estamos masticando en ese momento, ¿de acuerdo? Aquí hay terminaciones nerviosas o receptores neuronales que son fibras aferentes, es decir, que van a llevar la información a través del nervio trigémino, el glosofaringio y al nervio vago. Estos nervios van a llevar la información al centro de la deglución que se encuentra en el bulbo. Una vez que se integra la información ahí, entonces ahora viene la respuesta. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues entonces el bulbo va a mandar su respuesta a través de estos mismos nervios, del trigémino, del glosofaringio y del vago, a través de fibras eferentes, para que exista una contracción de la faringe, se bloquea la entrada a la cavidad nasal, ¿de acuerdo? Aquí se cierra la faringe o la nasofaringe se cierra para que no se regrese el alimento, no se vaya el alimento a la cavidad nasal, y hay una apnea de deglución. En ese momento dejamos de respirar, ¿de acuerdo? Entonces traten o ustedes hagan el intento de respirar al mismo momento que están deglutiendo y bueno, me dicen qué pasa. Posteriormente viene también el cierre de la epiglotis, como vimos anteriormente, para que no pase el alimento hacia la tráquea. Va a ser una protección para que no tengamos ninguna circunstancia que dañe precisamente a las vías aéreas. Y entonces estaríamos hablando de esta fase 2, que es la fase faríngea, que es involuntaria. Nosotros podemos estar, por ejemplo, ahorita mirando la televisión, en un momento podemos estar platicando y nosotros podemos estar masticando y haciendo una deglución involuntaria, o sea, no hay problema. También la podemos hacer voluntaria, pero de manera natural puede ser también que este proceso sea involuntario para poder llevar a cabo la deglución. Y ahora vamos a la siguiente fase, donde ya el contenido que teníamos en la cavidad oral, que ya ha pasado hacia el esófago, ¿de acuerdo? Se va a llevar a cabo también o estimulando las fibras eferentes del vago, es decir, ya el estímulo aquí es del nervio o del par craneal 10, para que el esófago se esté relajando. Primero se relaje el esfínter esofágico superior que habíamos comentado. Aquí se abre, y una vez que se abre pasa lo que teníamos en la cavidad oral, y el bolo alimenticio va a seguir un camino. Va a irse abriendo en su parte proximal y en la parte distal se va a ir cerrando, ¿de acuerdo? El esófago es una cavidad virtual, entonces únicamente se abre cuando pasa el alimento, en este caso, y entonces se va cerrando conforme va pasando. Entonces primero aquí, por decir así, en la punta abre y en la parte de atrás o trasera cierra. Una vez más que ya se sigue este proceso durante todo el esófago y al llegar al esfínter esofágico inferior, entonces se permite el paso del bolo alimenticio al estómago y se relaja este esfínter, pasa el bolo, cae el bolo alimenticio al estómago y se cierra. Eso lo sigue llevando a cabo las fibras eferentes del paracraneal 10, ¿de acuerdo? Cuando pasa el bolo, entonces se cierra. ¿Para qué se cierra? Pues para que ya no exista un regreso del contenido gástrico hacia el esófago o un reflujo. Es una manera de protección. Y aquí vemos en esta imagen este proceso donde el nervio trigémino está llevando a cabo la sensibilidad, ¿de acuerdo? Y después se integra en el centro de la deglución, en el bulbo, la información y viene la respuesta a través de estas ramas eferentes y viene contracción y relajación, se está abriendo y cerrando por fases o por partes del esófago para que lleve a cabo un peristaltismo y de esta manera avance el bolo alimenticio. Bien, ahora aquí estamos viendo esta imagen cómo se ha cerrado el esfínter esofágico superior y vemos que normalmente el esófago mide entre 10 pulgadas hasta que más o menos serán 25 centímetros hasta el esófago esofágico inferior. Las primeras tres partes del esófago contiene músculo estriado en el tercio superior.
Después viene el músculo estriado y se va transformando, va haciendo un cambio para que sea músculo liso en el tercio medio, y en el tercio inferior ya es músculo liso como tal. Bien, que como les comentaba, la luz del esófago es virtual, ¿de acuerdo? Y se va a abrir a través de la peristalsis primaria, que está inducida por la deglución, por el proceso que había comentado. Pero hay una peristalsis secundaria que es en ausencia de deglución. Normalmente esto lo hace estos movimientos peristálticos sin alimento para evitar que queden restos de estos que hemos ingerido anteriormente. Entonces llega a mover, ¿de acuerdo? Y también llega a tener movimiento cuando se manda el mensaje de que ya debemos ingerir alimentos. Perfecto. Ahora, normalmente el esfínter esofágico inferior tiene una presión de 15 a 30 milímetros de mercurio por encima del fondo, ¿de acuerdo? Y la presión se incrementa a la inspiración, y aquí tiene una inervación o una regulación por el nervio vago, una inervación parasimpática para aumentar el tono y evitar que venga el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, ¿de acuerdo? Y se va a relajar cuando viene la deglución para que pase, en este caso, el bolo alimenticio. Un video donde vemos que están comiendo una pizza, ¿verdad? Y ahí está llevándose a cabo el proceso de la masticación a través de las piezas dentarias, la salivación que empieza a llevar el proceso enzimático ya, de digestión, y ahí viene el paso. Como ustedes pueden ver, entonces viene el paso del bolo, la epiglotis baja, en este caso evita que el bolo se vaya hacia la tráquea, se va todo el esófago, se va para que va hasta llegar hasta el esfínter esofágico inferior y cae. Una vez que cae, pues se cierra este esfínter esofágico inferior. Perfecto. Bien, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Esas son las generalidades, y cualquier duda que tengan, por favor, háganmela saber. Seguimos en contacto. Saludos.